El asiento del chavismo sobre Juan Guaidó se estrecha. Elvis Amoroso, Contralor General de Venezuela, anunció el jueves la descalificación del líder de la oposición por un período de 15 años. El gobierno de Maduro prohíbe a Juan Guaidó ocupar un cargo público durante 15 años, como explicó. Este es el máximo permitido por la ley para las irregularidades de las que se acusa al gran rival actual del presidente Nicolás Maduro. La descalificación implica la prohibición de cualquier cargo público y es la última de las medidas restrictivas que las autoridades impusieron al presidente de la Asamblea Nacional, a saber, que el 23 de enero se invocó la Constitución, que es calificado como usurpación de Maduro y se declaró a sí mismo como presidente interino de Venezuela. Momentos después de su reunión, Guaidó la desafió: como todas las anteriores no nos detendremos por un segundo, dijo a sus partidarios reunidos en un evento político en París. Caracas. La oposición pidió el sábado más manifestaciones contra el gobierno de Maduro y la ola de apagones que afecta a todo el país. ¿De qué se acusa a Juan Guaidó? Amoroso dijo que en la declaración de impuestos de Guaidó, se detectaron inconsistencias y que su nivel de ingresos no coincidía con el del gasto. El funcionario dijo que desde 2015, Guaidó había realizado más de 90 viajes al extranjero con un costo superior a 310 millones de bolívares, aproximadamente 94.000 USD, sin especificar cómo podría asumir estos gastos. En particular, el controlador venezolano estimó que Guaidó gastó 200 millones de bolívares, aproximadamente $60.700, en alojarse en hoteles de lujo fuera del país. Desde el lanzamiento de su desafío en Maduro en enero, las autoridades de Chávez lo han acusado de liderar un golpe de Estado orquestado por Estados Unidos. Fabiana Rosales, la joven esposa de Juan Guaidó, se convierte en la gran embajadora de la oposición venezolana. Otros líderes de la oposición que ya habían elevado el perfil de Nicolás Maduro o su predecesor, Hugo Chávez, fueron acusados de prácticas corruptas que llevaron a su destitución. Enrique Capriles, rival de Chávez y Maduro en las elecciones presidenciales, fue descalificado en 2017 por presuntas irregularidades presupuestarias cometidas durante su mandato como gobernador del estado de Miranda. Leopoldo López, otra figura de la oposición, sufrió la misma suerte en 2008, acusado de mal uso de los recursos públicos durante los años en que fue alcalde del municipio de Caracas en Chacao, Caracas. López fue luego sentenciado a 13 años de prisión por su papel en las protestas contra Maduro en 2014 y actualmente está cumpliendo una sentencia de prisión. ¿Qué dicen Guaidó y sus seguidores? El líder de la oposición apareció nuevamente en público poco después de que Amoroso anunciara la sanción en la televisión pública. En una intervención ante la difusión pública en Internet, Guaidó consideró que el anuncio del controlador general fue una farsa. El líder de la oposición se preguntó cómo habría podido cometer irregularidades en su sueldo si él mismo o el resto de los legisladores que no eran de Chávez no lo hubieran recibido desde 2016. Las declaraciones de Guaidó entran en el mismo sentido que la oposición ha mantenido desde principios de 2019. El primer mandato presidencial de Maduro ha expirado. Lo que Juan Guaidó ha logrado hacer frente a Nicolás Maduro y lo que puede pasar ahora con la oposición. Como no reconocen los resultados de las elecciones de mayo de 2018 en las que Maduro fue proclamado reelegido porque afirman ser impuros, los opositores niegan la legitimidad del sucesor de Chávez para un segundo mandato. Tampoco admiten que Amoroso sea realmente el controlador de Venezuela, ya que fue nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente, compuesto completamente por leales al gobierno y creado por Maduro después de la oposición. Tomó el control de la Asamblea Nacional. Tradicionalmente, el poder legislativo había caído en Venezuela. No hay controlador, no hay constituyente, dijo Guaidó. El diputado de la oposición, Juan Miguel Mateus, explicó que todos los actos de Elvis Amoroso son nulos e ineficaces. Mateus alegó que Amoroso no fue nombrado por la Asamblea Nacional, según lo dispuesto en el artículo 279 de la Constitución y por lo tanto usurpa la oficina del Contralor General de la República. Guaidó y sus partidarios reiteraron que continuarían movilizando a Nicolás Maduro fuera del poder y lograr un retorno a la democracia en Venezuela. Signo de interrogación abierta. ¿Cuáles serán las consecuencias de la descalificación en la práctica? De hecho, para el gobierno y sus partidarios, Guaidó ha estado prohibido durante algún tiempo. En la práctica, esta nueva medida no cambia significativamente la situación.
a menos que esto se detenga, una posibilidad a la que se refirieron abiertamente el propio Maduro y Diosdado Cabello, otro líder altamente influyente de Chávez. Guaidó dejó en claro que mantendría su negocio. Ya en febrero pasado, había violado la prohibición de la Corte Suprema de abandonar el país después de ser declarado presidente en ejercicio por lo que la oposición describió como ayuda humanitaria en Cúcuta, Colombia. Luego visitó varios países latinoamericanos y regresó a Venezuela a través del aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, lo que ha sido interpretado como otro desafío al poder de las instituciones de Maduro y Chávez. Además, Guaidó preside la Asamblea Nacional, un órgano que, luego de una larga lucha entre chavistas y opositores para obtener la mayoría, también fue declarado con desprecio por la Corte Suprema. La mayoría de las leyes que aprueba no se aplican en el país, ya que el chavismo conserva el poder ejecutivo y el control de las fuerzas de seguridad y el ejército. ¿Qué puede pasar ahora? El anuncio de Amoroso es otro paso en lo que parece ser una ofensiva calculada por el gobierno que podría llevar al arresto de Guaidó. El 21 de marzo, agentes del Servicio de Inteligencia Bolivariano SEBIN arrestaron a su jefe de personal, Roberto Marrero, quien fue encarcelado por cargos graves. Aunque Guaidó dijo en ese momento que Maduro no se atreve a detenerlo, Phil Gunson, un experto del International Crisis Group, un centro de análisis internacional, dijo a la BBC Mundo que el gobierno parecía quiero enviar un mensaje a Guaidó y también medir la reacción internacional. Si la reacción a la detención de Marrero es puramente declarativa, Guaidó comenzará a estar seriamente en peligro, advirtió Gunson. Los Estados Unidos, que habían advertido que reaccionaría ante cualquier acción emprendida contra Guaidó por acción fuerte y significativa, lo hicieron imponiendo nuevas sanciones contra el gobierno de Maduro y los intereses que controla. A pesar de esto, el fantasma de la detención de Guaidó permanece en el aire. Gunson no excluye que Maduro espera una elección y quiere eliminar al candidato más popular. Pero un acuerdo para ir a las urnas parece muy lejano, concluye. En otras noticias, el jueves, mientras Venezuela quedó impactada por el impacto de 2 megapagas de alcance nacional, la Contraloría General de la República, Elvis Amoroso, descalificó a Juan Guaidó para una oficina pública de 15 años. La decisión, además de generar un rechazo, fue considerada ridícula dado el nivel de desprestigio institucional que prevalece en Venezuela. Pero, ¿a qué llama Maduro para rodear a Guaidó? ¿Y por qué tratas de neutralizarlo políticamente en comparación con otras opciones para actuar contra él? Seguir los pasos de lo que está sucediendo en Venezuela es difícil debido al torbellino de eventos que ocurren día tras día. Comprender la realidad del país es aún más complejo, especialmente porque el chavismo ha decidido desmantelar las instituciones democráticas para crear una estructura paralela que dé una visión de legalidad a sus intentos de retener el poder. Es por esto que varias consideraciones preliminares son necesarias para entender el alcance real de la decisión del Contralor General de la República de derrotar al presidente a cargo de Venezuela, Juan Guaidó. Lo primero que hay que recordar es que en julio de 2018, Nicolás Maduro decidió establecer un cuerpo legislativo para neutralizar la Asamblea Nacional NA, sobre la cual perdió el control político y que constituye la mayoría de la oposición. Así, Maduro activó una Asamblea Nacional Constituyente en K, por sus siglas en inglés, que saltaba a las disposiciones de la propia Constitución y solicitó un proceso electoral para seleccionar a sus miembros, un acto válido que fue condenado categóricamente por dentro y por fuera del país. Aunque el objetivo final es aprobar una nueva constitución, que elimina a Maduro de las limitaciones legales impuestas por la actual Carta Magna, el AM también ha servido como un poder legislativo alternativo para otorgar validez a las decisiones del Poder Ejecutivo. En el curso de estas acciones ilegítimas, el AM designó a Elvis Amoroso en octubre de 2018 como Contralor General de la República, un nombramiento que cae bajo la autoridad de la AN. Por esta razón, las acciones de Amoroso como controlador también están involucradas porque su propio nombramiento es una violación de la ley. En enero de este año, el mandato constitucional del gobierno de Nicolás Maduro expiró. Fue reelegido presidente en mayo de 2018 luego de elecciones cuestionadas por la comunidad internacional debido a los múltiples vicios asociados con el proceso. A pesar de esto, el 10 de enero, Maduro asumió el cargo por un segundo mandato, considerado ilegítimo por docenas de países. Sus acciones carecen de legalidad. Sin embargo, Maduro sigue manteniendo el control de la fuerza.
En la actualidad, NA es la única institución legítima que queda en Venezuela, compartida por más de 50 países en todo el mundo. Por esta razón, en vista de la usurpación de la presidencia y el uso del margen previsto en el artículo 233 de la Constitución, Juan Guaidó, en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional, asumió provisionalmente las funciones ejecutivos de la República para dar paso a un proceso de transición y para liberarse. Elecciones para elegir un nuevo gobierno para llevar al país de vuelta al camino de la democracia. ¿Por qué Maduro hace esto? El régimen de Nicolás Maduro ha decidido utilizar todos los mecanismos a su disposición para resistir su renuncia al poder y bloquear el camino constitucional que permitiría una solución pacífica al conflicto en curso en el país. Estos mecanismos incluyen la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General de la República y la Contraloría General de la República, que, como debe recordarse, actúan como ramas del Poder Ejecutivo. Esto se debe al hecho de que, en el caso de la Corte, muchos de los jueces fueron nombrados irregularmente por los miembros salientes de NA una vez que se conocieron los resultados de las elecciones de diciembre de 2015, donde la oposición ganó la mayoría de los votos. Sedes del Poder Legislativo. En los otros dos casos, sus dueños fueron nombrados por el ANC, evitando así pasar por la NA, de acuerdo con la ley. A través de estos canales, Maduro intentó rodear a Guaidó declarando inconstitucional su presidencia interina, investigando su presunta participación en una red terrorista y mágica y alegando irregularidades en su declaración patrimonial. A partir de este último punto, Amoroso quiere dictar su decadencia política, que es la opción elegida políticamente por Maduro en la situación actual. ¿Es esta señalización legal? Según Amoroso, Guaidó ocultó o falsificó los datos de su declaración de activos y habría recibido dinero sin justificación, lo que serviría de base para el desafío político. El primer defecto original se refiere a la persona que dicta el decomiso, teniendo en cuenta el hecho de que ocupa ilegalmente la posición de controlador. Por lo tanto, el abogado José Ignacio Hernández, fiscal especial designado por Guaidó, dice que la supuesta exclusión es inexistente, como la persona que dice ser un controlador haya sido así designado, el controlador descalificará. Para Guaidó, la conclusión es simple: no hay exclusión, solo el Parlamento legítimo puede nombrar un controlador. ¿Por qué neutralizar a Guaidó? Guaidó se convirtió en el líder de las fuerzas de oposición, que incluye el mundo de los partidos políticos, asociaciones profesionales, sindicatos, universidades y el público en general. Según datos recientes de Datanálisis, que realiza estudios de opinión, el 61% de los venezolanos apoya a Juan Guaidó. Aunque Nicolás Maduro falta de apoyo popular, 80% de los venezolanos rechazan. Entre sus opciones para desbloquear el juego político actual, debemos forzar un proceso electoral, pero sin renunciar a la presidencia, sin perder el control de las instituciones e involucrarse como candidato. Ese señor clown, refiriéndose a Guaidó, convoca a elecciones y las tiene bolas para revolcarse bien con votos, según corresponda. La medida del controlador busca neutralizar políticamente a Guaidó, particularmente ante este posible escenario electoral condicionado por el chavismo. Esta opción, que ha tratado de inspirarse en varios factores políticos, no forma parte de la hoja de ruta de la oposición de que solo será posible celebrar elecciones cuando cese la usurpación de la presidencia. Proceso de transición para celebrar elecciones libres. José Ignacio Hernández, la medida adoptada por Amoroso es una prueba más de la corrupción política del sistema electoral venezolano, ya que el régimen Maduro elige a los que podrá elegir para un cargo público y no hay integridad electoral. No puede haber elecciones libres y creíbles mientras la tiranía controle el poder por la fuerza, dijo. ¿Qué puedes esperar? Aunque Guaidó rechazó la medida y los Estados Unidos la describieron como ridícula y absurda, es una acción que aumenta la presión de Maduro sobre Guaidó para que contenga lo que implica en términos de movilización interna y externa contra su régimen. Roberto Marrero, miembro de la Asamblea Nacional y líder del despacho de Guaidó, ya ha sido arrestado. Se le acusa de promover el terrorismo y el intento de asesinato. Según Maduro, Guaidó y Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, están involucrados en esta red terrorista, que ha llevado a la búsqueda y persecución de quienes lo rodean. En varias ocasiones, el chavismo se jactó de que el portavoz Guaidó terminaría en la cárcel y que todas las instituciones ante SJ, Oficina Fiscal de la Contraloría, entre otros, han trabajado sobre las medidas que se aplique lo antes que será políticamente útil. Términos Maduro.